Estamos en el Museo de San Andrés Mixquic y bueno, esta es una colección que se colocó en este lugar en la década de los 90, precisamente a iniciativa de una persona que ha influido bastante en la vida cultural del pueblo, que es la doctora Socorro Bernal. Aquí esta pieza es la que más le daremos importancia ahorita, que es una urna funeraria. En su interior debió haber habido cenizas humanas y pues con lo cual nos da una muestra del tipo de ceremonias y entierros que existieron en el Mixquic prehispánico. Todavía hasta la fecha es muy común encontrarse con este tipo de vasijas en las casas cuando se realiza alguna excavación, cuando se construyen los cimientos de una casa, y o se pueden encontrar uno con los esqueletos, ¿no? Incluso. Y en este caso fue una urna funeraria. Aquí tenemos piezas que representaban al Zompantli, así como los vimos también en la zona arqueológica, pues aquí también está. No es raro que en varias casas de Mixquic, en las paredes de las casas, se encuentren varias piezas prehispánicas pegadas, ya obviamente en construcciones modernas. También lo que tenemos, por ejemplo, aquí son esculturas que de pronto desconciertan a uno, como es esta que tiene como rasgos olmecoides, con lo cual la antigüedad de Mixquic se pone todavía más en entredicho, porque es muy probable que sea más antiguo de lo que nosotros creemos. Sin embargo, hacen falta ahí estudios arqueológicos que nos permitan saber con mayor precisión los orígenes étnicos e históricos del pueblo. Por otro lado, aquí también tenemos una de las esculturas más representativas de este museo, que es una deidad, muy probablemente sea, es una deidad femenina, que si observamos en su cabeza está rota, y está rota porque le dieron unas adonas cuando estaban, y es que así se encontraron muchas piezas en Mixquic. Cuando los campesinos están trabajando, de pronto en la tierra se encontraban una piedra y ya cuando lo sacaban descubrían que era una escultura prehispánica. Y así la historia de este pueblo ha estado. Desafortunadamente no hemos tenido un museo digno del pueblo. Este es tan solo una pequeña muestra de lo que podríamos tener. Sin embargo, hace falta más organización para tener un museo más grande, para resguardar estas piezas arqueológicas y de esta manera poder, reitero, hacer estudios que nos permitan reconstruir la historia de Mixquic, que debió haber sido pues muy interesante, y bueno, a uno lo fascina con tan solo imaginarse cómo debía haber sido ese pasado. Bueno, y aquí estamos a un lado de una escultura muy particular, que en realidad no es una, sino son tres. Si observamos muy bien, la cabeza es de material distinto al del cuerpo y al de los pies, y los pies son diferentes a los del cuerpo y la cabeza, lo que significa que la cabeza debió haber pertenecido a una escultura, el cuerpo a otra y los pies a otra. Sin embargo, en Mixquic era muy común que cuando se encontraban fragmentos de esculturas se unen para formar una sola. Aquí en este caso también lo que se le agregó fue la ofrenda, que es esta piedra de obsidiana. Originalmente sí debía haber tenido una, pero lo que aquí sucedió fue que alguien se la pegó. Esto, más allá de espantarnos o causar indignación, también debe ser la manera en que nosotros debemos darnos cuenta de cómo es que la población en general también hace suyo, ¿no? Lo que es nuestro, finalmente, ¿no? No es de que sea una escultura que hay que dejarla arrumbada, sino que más bien existía una preocupación por querer completar estas piezas, ¿no? Y esto es una muestra clara de ello. La mayor parte de las esculturas que aquí tenemos han sido donadas por una persona muy importante en el pueblo, que es la doctora Socorro Bernal, que, como ya había mencionado, cuando se inaugura la biblioteca, ella dona su colección particular para que Mixquic tuviera este museo. Lo particular de su colección es que ella la adquirió de poco en poquito a través de los años, y precisamente quienes se las daban o eran los vecinos del pueblo o eran niños. Cuando en Mixquic hace varios años era muy común que a flor de tierra, así, se encontrara uno esculturas. Entonces todo el mundo tenía en sus casas vasijas, piedras, obsidianas, y entonces cuando de pronto faltaba el dinero, pues iban con la doctora Socorro, y o bien se la vendían a un precio pues en realidad muy, muy barato. Ella les daba el dinero, ella las guardaba, u otra era que también los niños iban corriendo con ella, se las daban y ella les daba pues
un peso o un lápiz, y de esa manera es que ella fue resguardando toda una colección muy importante que para cuando ella consideró fuera el momento adecuado lo diera para que el pueblo lo conociera. Desafortunadamente las condiciones en las que el museo ha estado a lo largo de los años no han sido las óptimas, y pues a muchos vecinos nos causa también muchas dudas sobre por qué ha disminuido de pronto la colección original, y pues bueno, eso sí es hasta una demanda que uno puede hacer. Bueno, y estamos en el Teatro Miquiscli, Casa de Cultura, que es la obra arquitectónica más importante que se ha hecho en Mixquic después de la iglesia, o sea, en 500 años. Y lo más interesante de esto es que es el único espacio destinado a la cultura que tenemos en este pueblo, que ya tanta falta nos hacía, y que además se perfila como uno de los espacios culturales más importantes de la región, que para fortuna nuestra viene a fortalecer estos lazos culturales. Y aquí al lado mío se encuentra Arturo, que nos apoya con el teatro. Pues aquí estamos como vigilantes, aquí en la Casa de la Cultura. ¿Qué puedo decirle? Está al pendiente de la riqueza cultural. Estamos al pendiente de aquí de la Casa de la Cultura. Bueno, y pues ahora vamos a entrar al Teatro Miquiscli, pero no sin antes, aquí en la fachada lo que tenemos son precisamente la réplica de uno de los cráneos del Zompantli que vimos en la iglesia. Quien los realizó fue una compañera que se llama Marlene Ramírez. Todos son iguales, ¿no? Porque son la réplica de uno solo. Pero también es como la entrada al teatro, que precisamente recibe su nombre pues de manera muy particular, porque en Mixquic hubo un elemento que por mucho tiempo sacudió la conciencia de todos los cronistas del pueblo, que era la diosa Miquiscli, que bueno, a final de cuentas, independientemente de si existió o no, lo que tenemos es que este teatro está en honor a esa escultura, y justo en la puerta lo que tenemos es el logo del teatro, que se tomó de los códices prehispánicos que representaban el día de Miquiscli, el día de la muerte. Bueno, y como productos del teatro ya tenemos dos agrupaciones que han cumplido su primer aniversario y que se formaron en este espacio, y esta es la placa que corresponde al grupo de teatro en el marco de su primer aniversario, y la placa fue develada por la Asociación Nacional de Actores y también por la doctora Socorro Bernal, que fue uno de los pilares junto con el profesor Juan Jalpa para la construcción y para la gestión de este espacio. Obviamente ellos lo construyeron. Y este es uno de los vitrales que representa al teatro, y es precisamente a un canoero, y como fondo se tienen los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Este vitral se hace muy importante porque aunque hoy todavía en Mixquic existen las chinampas, pues todos sabemos que su situación es muy crítica, y si no se hace algo verdaderamente importante para conservarlos, pues este tipo de vitrales serán lo que nos haga referencia a este pasado lacustre. Además de que aquí en aquí en el teatro, justo donde estamos nosotros ahorita, hubo un puente. Hasta hace muy poco tiempo, la parada de camiones que está aquí al ladito era conocida como el puente, y uno de niño decía, ¿por qué el puente, no? Si no hay nada allí. Pues es que hace muchos años había dos puentes que precisamente comunicaban a la calzada con el pueblo, porque todo el pueblo pues estaba lleno de agua. Y pues esta es la sala del Teatro Miquiscli, y justo a mis espaldas se encuentra el escenario. La capacidad de aforo es de 187 personas, con 2 espacios para silla de ruedas. Y este es un espacio de usos múltiples. Aquí se han presentado tanto obras de teatro como conciertos de música, así como también la proyección de cine. También es el espacio donde se ensayan los grupos de teatro, baile y demás manifestaciones artísticas que aquí en el teatro tenemos. Pues estamos en uno de los canales de Mixquic, el más conocido porque se encuentra en la entrada del pueblo y que precisamente se encuentra a un costado de la calzada Mixquic-Tetelco. Algo muy interesante al respecto es que esta zona se conocía como Tepanoco, y en Tetelco, justo a un lado de la calzada, se conoce como Tepantitlamilco. Es muy interesante si analizamos la etimología de estos dos vocablos náhuatl, porque los dos hacen referencia a un muro de piedras. La pregunta sería, ¿y dónde está el muro de piedras?
las personas que vivían tanto en Tepanteclamilco como en Tepanoco se encontraban que justo aunque fueran chinampas, se encontraban con una buena cantidad de piedras. Se pensaba que eran tal vez de origen prehispánico, pero más bien no fueron de origen prehispánico, sino que fueron de la colonia. El muro de piedras no se encontró elevado, digamos, del piso hacia arriba, sino que del agua hacia abajo. Es decir, el muro de piedras es la calzada que comunica Mixquic-Tetelco. Además de que si analizamos el vocablo calzada, viene del latín antiguo calciata, que significa camino empedrado. Eso es muy interesante porque de esta manera es como los vocablos nos pueden dar luz sobre la historia y los procesos históricos de nuestra región. Y bueno, hablando ya sobre las chinampas, pues bueno, desafortunadamente Mixquic es uno de los pueblos, más bien es el pueblo que más dañada tiene su zona chinampera. En la Ciudad de México únicamente quedan 5 después de que todo el Valle de México estaba cubierto, bueno, lleno de chinampas. Hoy día ya no es así. Sin embargo, se mantiene una resistencia por perderlas y hoy día podemos observar cómo la actividad productiva en Chinampas sigue siendo intensiva. Los campesinos en realidad han hecho una labor admirable al poder conservar la agricultura pese a que las condiciones económicas, políticas y sociales no son las más óptimas para poder seguir siendo chinampero o campesino. Que hay que marcar esas diferencias, ¿no? Chinampero es el que trabaja la chinampa, campesino es el que trabaja el campo. Esta definición de concepto se dio en la década de los 60, cuando Mixquic se seca, los chinamperos se van como